¿Quieres que Dios te hable? Sí, yo también, está bueno. Mejor que 1.000 millones de palabras, es una palabra de Dios. Tarea para esta semana. Alumnos, saquen una hoja. Tarea para esta semana y voy a preguntar. Un versículo nada más para memorizar. Santiago 4:17. No hace falta que lo busques, es corto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Ajá, qué susto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Díselo a tu compañero. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú sabes lo que tienes que hacer. Sí, tú sabes de sobra. Y si no lo haces, es pecado de omisión. Es pecado de indolencia. Es rebelión contra Dios. Dios te regala, imagínate que te regala un barco, un yate, y tú haces como el que recibió un talento. Lo dejas en el puerto, amarrado. No sea que se me estropee, no sea que venga un piloto que no sepa manejar y me lo raye y luego cuando venga el Señor. Claro, pero los barcos no se hicieron para estar amarrados en el puerto, ¿verdad que no? ¿Para qué quiere uno un barco amarrado en el puerto? Un barco es para navegar. Y si es de pesca, pescar. Y si es de recreo, disfrutar y gozar de lo que Dios nos ha dado y obedecer al patrón. ¿Para qué quiere uno un barco guardadito? Que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué pasa? Le es pecado, le es pecado. Vamos a Mateo 25, que lo dejamos el otro día. Muy interesante. Mateo capítulo 25. Volvamos al versículo 14, parábola de los talentos. Esto es una parábola, es un ejemplo, es una figura literaria que Dios nos da para que entendamos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y entregó sus bienes. Es decir, un empresario tiene unos negocios, vamos a poner en Australia, lejos, y se va y dijo, muchachos, 3 empleados tengo, manejadme el asunto hasta que yo vuelva. Y cuando yo vuelva, vemos a ver, echamos cuentas, a ver cómo ha ido el negocio. A uno, versículo 15, le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Diferentes capacidades, porque todos no somos iguales. Todos no somos iguales. Algunos tienen un talento, tienen una habilidad para unas cosas, otro para otras. Algunos tienen un corazón enorme para las cosas de Dios y otros hay que empujarlos. Ni es bueno ni es malo, somos diferentes. Dios es un buen empresario. Dios es un buen administrador. Si tú tuvieras a Messi y lo pondrías en el arco, No. ¿Y a Ter Stegen lo ponías de 9? No. Tienes que poner las cosas en su sitio para que funcionen. Messi no va a ir al arco, porque el que hace goles es Messi y tiene que estar donde tiene que estar, al borde del área, y ya conocemos todos. Mal administrador sería si lo pusiéramos en el arco. Así que a uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Versículo 16. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Se pusieron a trabajar los que habían recibido esa
provisión de Dios. Un talento es mucho dinero, era mucho dinero en aquella época. Era una pequeña fortuna para ponerla a generar, y es lo que Dios te da. Pero el que recibió uno no hizo nada. No hizo nada. Fue y lo escondió en la tierra. Ni siquiera lo intentó. ¿Y qué pasa? ¿Que no sabía lo que tenía que hacer? Porque recibió la misma instrucción y la misma administración que los otros dos. ¿Sabía hacer lo bueno? Y no lo hizo. Aquí tenemos un problema. Porque después de mucho tiempo, versículo 19, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esto es una figura, un ejemplo de lo que va a pasar en nuestras vidas. Que Dios te da mucho de su corazón y muy rico, muchas instrucciones. A lo mejor una persona que está perdida en la selva del Amazonas, pues no recibe tanta luz como recibes tú del Evangelio, ni tanta instrucción. A lo mejor, aunque sí sabe hacer lo bueno, porque sabe que matar está mal, porque sabe que robar está mal, porque sabe que fornicar está mal, porque hay unas leyes del Espíritu Santo puestas en el corazón. Da igual que creas o que no creas, que reconozcas al Señor o no, que seas budista, jamaicano o congoleño, qué sé yo. Todo el mundo sabe hacer lo bueno. Lo que pasa es que parece que es más fácil seguir a nuestro corazón y hacer lo malo, pero después vienen los exámenes, después vienen las consecuencias y son bien amargas, porque fíjate, dice que llegado el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y le dijo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 he ganado. Y el que recibió 2 también negoció, tenía menos capacidad, menos conocimiento, menos recursos, pero también rindió al 100%. Hay personas que rinden al 30, otras al 60 y otras al 100%. ¿Por qué? ¿Porque tienen poco? No, porque no se esfuerzan, porque no ponen voluntad en trabajar para el Señor. Y este que había recibido 1 ni siquiera lo intentó. Y sabiendo que su Señor le iba a pedir cuentas, no hizo nada. Te hago una pregunta, ¿tú sabes que el Señor te va a pedir cuentas? Amén. Levanten la mano los que saben que Dios va a venir a su vida a rendir cuentas. Muy bien. Los que no han levantado la mano, por si no lo sabes, ahora ya lo sabes porque te lo digo yo. Y el Espíritu Santo te lo dice en esta hora. Dios va a venir a nuestra vida, tarde o temprano, y va a sacar el expediente y te va a decir, ¿qué hiciste? No hace falta que seas un gran pastor, ni un gran evangelista, ni un gran maestro. Yo tengo un poco, pero si yo lo pongo a trabajar para el Señor, rinde el 100%, con eso ya satisfago, porque a estos 2 les dice el Señor, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es el gozo de tu Señor? La fiesta, la boda del Cordero, el cielo. En otros pasajes, en otros evangelios, dice, fuiste fiel en 10 monedas, yo te pondré sobre 10 ciudades. Entrega un reino. Lo que no puedes hacer es lo que hizo el que recibió un solo talento. Porque mira cómo le fue. Versículo 24. Llegado también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre, ¿cómo? Duro. Tú eres un hombre duro, Señor.
tú juzgas con dureza. Dice que en el milenio va a estar sentado en Jerusalén y regirá este mundo, este planeta, esta misma tierra que volverá a resurgir con barra de hierro. Duro es el Señor. ¿Por qué? ¿Porque es perverso? No, porque nos quiere alejar del pecado, porque la única retribución, la única paga del pecado es muerte. Y Dios no quiere que muramos. ¿Tú quieres que tu hijo se muera? No. ¿Qué padre quiere eso? ¿Quieres que tu hijo sea exitoso y que ande feliz en la vida y que obtenga los deseos de su corazón? No hay otra manera más que no salirse del camino. Este hombre que recibió un talento le dijo, claro, pero es que tú eres muy duro, ¿quieres que coseche donde no sembró nadie? Y eso es un milagro. Y Dios no se enoja porque le llame duro, ni porque le llame cruel, ni porque este hombre con un solo talento tenía la capacidad para hacer milagros. No los hizo porque enterró el talento en la tierra. ¿Y cómo termina la película? Versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Fíjate que dice el Señor lo que es mío. El talento, el capital inicial de esta empresa es prestado, no es del siervo. Dios no te da un talento, te presta un talento para que tú negocies con Él en sus cosas, en su reino, en sus negocios. Todo lo que tenemos es prestado. Es un banco que te da un préstamo y tienes que devolver. Tenemos que devolver. Y vendrá el Señor a pedir cuentas y a decir qué hiciste con el préstamo, qué hiciste con las cosas. Ahora vamos a ver qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que obtuvo la recompensa de Dios? Porque fíjate cómo le fue, versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil lo llama inútil. ¿Quién es un inútil? Uno que no sirve. Echadle en las tinieblas de afuera, allá será el lloro y el crujir de dientes. Perdió todo, perdió la vida eterna y había recibido de Dios un tesoro. ¿Pero qué hizo? Se sentó ahí, cruzó los brazos y no hizo nada. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? ¿Le es pecado? Le es pecado. Santiago 4:17. Este sabía hacer perfectamente lo bueno, no hizo nada. El Señor no le iba a pedir que su talento rindiese 10 talentos, pero sí un talento más, 100%, uno y uno. El que recibió 2 rindió otros 2, ya eran 4. El que recibió 10 rindió otros 10, eran 4, eran 20. Este por lo menos. Pero ni eso hizo. No hay aquí nadie que no haya recibido algo de Dios. Una molécula que recibas de Dios ya es un tesoro inmenso. Pero tienes que ponerlo a trabajar. Tienes que ponerlo a trabajar. Porque si no, Dios va a venir a decir: oye, para eso te lo di. Un empresario invierte en un negocio para sacar un rendimiento, no para que no produzca nada. Porque dice que se fue lejos y que tardó. Y su inversión de un talento no había producido nada. Esa empresa es una ruina. Y Dios es un buen empresario, no uno de los malos. Las cosas de Dios, las empresas de Dios no quiebran jamás. Jamás. Los asuntos de Dios no
han fracasado nunca. Dios depositó confianza en este hombre y depositó recursos y los escondió y no hizo nada. El resultado fue que perdió la salvación eterna. Lo echaron a las tinieblas de afuera, donde es el llanto y el crujir de dientes. No conozco otro sitio más que el infierno que responda a esta descripción. Así que aun teniendo cosas de Dios, puedes perder tu salvación como este hombre. ¿Cómo que no? Algunos dicen que la salvación no se pierde, pero este perdió todo. Y tenía. Si hubiera puesto su talento a trabajar, sus capacidades, sus dones, y hubiera producido como los otros dos que estaban con él, hubiera entrado en el gozo de su Señor como ellos, pero no hizo nada y encima se justifica diciendo: Señor, es que tú eres muy duro y yo tuve miedo. No tengas miedo de poner a trabajar las cosas de Dios, porque es el gozo más genuino y más inmenso con que puedes contar en esta tierra. Y después te va a servir para que haya fruto que abunde en tu cuenta. No puedes quedarte impasible ante las cosas que pasan y decir: no, yo espero al culto, yo aleluya, y es todo lo que voy a hacer para el Señor en toda la semana y no estoy dispuesto a más. Bueno, el Señor vendrá a pedirte cuentas. Esto es una parábola, un ejemplo, una historia. Pero lo que vamos a leer a continuación no es parábola. Es escatología. Esto es lo que va a suceder. Esto es revelación, profecía, el juicio a las naciones. Ya no hay más ejemplos, ni más cuentos, ni más ilustraciones, ni más literatura. Esto que vamos a leer a continuación en Mateo 25 es la revelación de lo que va a suceder. No importa que creas, que no creas, que seas no sé qué, de no sé cuál religión, o que no reconozcas, o que no importa. El sol sale sobre justos y sobre injustos. Amén. ¿Salió el sol esta mañana? Sí, claro que sí. Y alguien te preguntó: oye, ¿quieres que salga el sol? ¿Tú crees en el sol? No, esas cosas están por encima de nosotros. Esto va a suceder. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles, santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él, ¿cuántas? Todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esto no es negociable, no es opinable, no es que a mí me parezca o no me parezca. Esto es lo que va a suceder. El Señor ya vino una vez, vino con humildad, con amor, con el callado. Nació pobre en un pesebre entre el estiércol de una vaca, de un buey y de una burra, etcétera, etcétera, una mula, animales. No tuvo nada, no tuvo poder político, pero cambió la historia. No es lo mismo antes de Jesucristo que después de Jesucristo. No es lo mismo. Y estuvo en un lugar olvidado, no estuvo en la capital del mundo que era Roma en ese momento, ni fue el emperador del imperio, estuvo en un recóndito lugar, desierto, en la tierra, no anduvo más de 200 kilómetros a la redonda y no salió en los periódicos porque no había ni las televisiones ni medios de difusión. Sin embargo, cambió el mundo. La persona, lo reconozcas o no, más influyente de la historia es Jesucristo. Y no fue rey de ningún reino de este mundo, ni tuvo grandes ejércitos, ni realizó grandes conquistas. Así vino la primera vez. Pero la segunda, volverá con todos sus santos ángeles.
1/3 de los ángeles se rebelaron, pero 2/3, miles de millones, están sirviendo al Señor actualmente, que no se rebelaron, no se convirtieron en demonios. Con estos que están en santidad, vendrá a parar el mundo y se sentará en su trono de gloria, vendrá con sus ejércitos. Cuando estaban por prenderle en Getsemaní, los discípulos que todavía no habían recibido el Espíritu Santo, que no se enteraban de nada, sacaron una espada y se liaron a espadazos, casi le cortan la cabeza a uno de los siervos que venían a prender a Jesús. Se hizo así, le cortaron una oreja, menos mal. Y Jesús los paró y dijo, ¿pero dónde vais? Este no es el método. ¿Qué piensas? ¿Que si yo no clamo a Dios, no mandará 12 legiones de ángeles y estos que están aquí serán borrados? Pero no, yo tengo que morir en la cruz para redención de los pecados, para vencer a la muerte y para quitar a Satanás su poder. Y para que por ese sacrificio tú y yo podamos entrar en el reino de los cielos. Aquella vez vino así, pero esta vez va a venir como juez, como rey de reyes, como el emperador, y reunirá a todas las naciones. Da igual que sean cristianas, o que sean musulmanas, o que sean budistas, o que sean chinos, todos a la voz de Dios, todos y cada uno de los habitantes de la tierra. Y esto no es literatura, ni una parábola, ni un ejemplo, esto es lo que va a suceder. Y dice que apartará a unos a un lado y a otros a otro, como el pastor que aparta las ovejas de las cabras. Son dos animales parecidos en cierta manera, del mismo tamaño casi, 4 patas, comen hierba, parecidos pero no son iguales. Si sabes algo de campo, sabes distinguir. La oveja va detrás del pastor. El pastor va delante y si se mueve la oveja va, y donde el pastor dice allá va la oveja y come el pasto de la tierra. La cabra no es así. La cabra va adelante, independiente, y siempre trepándose a las rocas, porque no está a gusto con el pasto. Ella quiere los brotes de los árboles y de los arbustos y matorrales. Y si hay muchas ovejas, se limpia la pradera y se sostiene el equilibrio. Pero si hay muchas cabras, acaban con todo el arbolado, porque comen el brote, lo tierno, y el árbol vuelve a rebrotar y lo vuelven a comer, y así una y otra vez hasta que el árbol se seca. Muchas cabras acaban con todo. Muchas ovejas son una bendición, muchas cabras desertizan, arrasan con todo y no hacen caso al pastor. Llamas a una cabra y como algunos. Lo llamas y por aquí le entra y por aquí le sale, a lo mío, por las peñas, y como el gadareno, saltando de roca en roca, y bueno, distante de la voz de Dios, distante de la voz del pastor. Muchas ovejas, una bendición. Muchas cabras, muy complicado. Ellas van delante del pastor, libres de su voz, y no hay quien las llame y que obedezcan. Las ovejas sí. Por eso dice esta figura el Señor, para que entendamos. Pondrá a las obedientes a un lado y a las desobedientes, independientes y que son una amenaza ecológica al otro lado. Y dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, a las ovejas. Estoy en el versículo 34. Heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Hace rato de eso,
hace varios miles de años, ¿eh? Ni siquiera, si lees Génesis, no fuimos creados el primer día, que son 1000 años, se hizo la luz. Y después se separó las aguas, se ordenaron de las tierras, y después surgieron las estrellas, etcétera, etcétera. Ya estaba fundado el mundo. Aún no había nacido Adán y Dios ya tenía preparado esto. Dios no es un improvisado, ni ata las cosas con alambre. No, eso somos nosotros. Bueno, esto, hasta las 6, ya, mañana ya, el lunes, porque hoy está todo cerrado. Luego así nos va, luego provisorio para siempre, todo con alambre. Sería lo mejor poner una fábrica de alambre, porque todo el mundo, alambre y alambre. Dios no es así. Antes de la fundación del mundo, ya tenía preparado este camino. ¿Y cuál es el camino? El reino para que lo heredase, ¿quién? La oveja, obediente a Dios. Aquella que sabiendo hacer lo bueno, lo hizo. Y no le fue contado por pecado. Como si no tuviéramos bastantes pecados ya como para añadir el pecado de indolencia y de rebelión al no hacer lo bueno que sabemos que tenemos que hacer. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba previsto que tú y que tú y que tú y que yo heredásemos el reino si es que logramos llegar hasta el final y ser salvos. Y dice el Señor, ¿por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste y me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambrientos, sedientos? Pero ¿cuándo hicimos eso? Fíjate las razones que da Dios para separar una oveja de una cabra. Porque estuve hambriento, porque estuve sediento, porque estuve desnudo, porque me amparaste cuando era forastero y porque estuve en la cárcel. 5 razones. 5 necesidades básicas de un pobre, un desamparado que no tiene resuelto esto. Y que viene una oveja, viene un discípulo, viene un hijo de Dios y las cubre. Comida, bebida, amparo, cuando estuve desnudo, amparo. Un tipo musculosa en pleno invierno, hermano, toma una campera, toma unos calcetines, no está ahí en pata. Fuiste forastero y me recogiste, amparo, amor. Y fuiste a la cárcel a visitarme cuando estuve preso. Esas 5 cosas pone el Señor como manifiesto de buenas obras. ¿Bastan estas cosas para ser salvo? No, porque tienen que ser producidas por la fe. Porque si no, cualquier ONG, cualquier organización de caridad puede agradar a Dios. Pero las cosas que hacemos por nuestro motu propio, por nuestra propio corazón, si no están hechas dentro de la voluntad de Dios, pues no servirán. Porque uno puede ir a ver a uno a la cárcel, sí, pero ¿a qué? ¿A pasarle mandanga? ¿A pasarle un dato de no, a llevar el Evangelio de Jesucristo, a hacerlo libre? Es terrible que Dios nos mande a visitar la cárcel a una persona que está presa justamente en justicia por haber cometido un delito. Eso quiere decir amor, porque esas personas que están en la cárcel, la mayoría, porque siempre hay alguno inocente, la mayoría son enemigos de la sociedad, que han robado, que han estafado, que han asesinado, que han violado, etcétera, etcétera.
y nosotros tendremos que ir a libertarlas. Así dice el Señor. Tal vez alguien pueda decir, no, bueno, pues si el que la ha hecho que la pague, están ahí, será por algo, ¿qué voy a ir yo? Recuerda que tú también estabas preso de tus delitos y pecados, que también estabas condenado a muerte. Tal vez no tenías una jaula con barrotes de acero, pero en tu propio corazón estabas preso y alguien vino a predicarte el Evangelio y fuiste salvo y estarás un día en el gozo del Señor, en el reino preparado desde la fundación del mundo. Si no hubiera venido alguien a libertarte. Porque también un impío, aunque no esté en Bower, no esté en la cárcel o en Olmos, también es un preso al que hay que visitar. Y dice, Señor, pero ¿cuándo vimos estas cosas? ¿Cuándo estuviste enfermo? Porque Dios dice, cuando tuve hambre, Dios, tuve hambre. Cuando tuve sed, yo. No dice cuando viste un pobre que tenía hambre o que tenía sed. No, cuando yo tuve hambre, viniste. Cuando yo tuve sed, me diste de beber. Cuando estuve forastero, me amparaste. Y estas ovejas ni siquiera sabían. Pero, Señor, si no te vimos. Sí, yo he dado de comer a muchos pobres. Y dice el Señor, cuando dabas de comer a esos pobres, cuando amparabas a esas personas, cuando liberabas a esos presos, es como si me lo hicieras a mí. Algunos dicen, no, hay que ser evangélico para salvarse y estar en los cultos y hacer una confesión de fe cuando el pastor diga unas palabras mágicas y ya eres salvo. Mira que dice Santiago que la fe sin obras es fe muerta. ¿Podrá una fe muerta salvarte? Nunca. Si esa conversión y esa confesión no te genera un volcán de buenas obras, no revoluciona tu vida, no das un cambio de 180 grados, pues es una religión más linda, bonita, acertada, sí, sana, pero no sirve. ¿Por qué? Porque sabiendo hacer lo bueno, no hiciste nada. Y no hiciste nada. ¿Cómo que con tanta letra, tanta instrucción, tanta información, una cabeza así de grande, te quedaste sentado ahí? ¿O dijiste voy a hacer cuando yo quiera, como yo quiera, de la forma que a mí me dé la gana y según mi criterio? Porque aquí donde me ha puesto el Señor, esto es muy duro. Voy a ir a otra iglesia que se reúna una vez a la semana, que no hagan nada, el pastor Pirulo, famoso, y con eso ya está. Yo te digo, el Señor te ha dado 10 talentos, no uno, te ha dado 10, el máximo. Porque tienes la visión correcta y adecuada. No es que ahora remarse, no, es el Evangelio de Dios el que es, no remar. Remar es una excusa para predicar el Evangelio. Una organización de hombres respaldada por Dios, pero el poderoso es el Evangelio de Jesucristo. Remar no salva, solo Jesucristo salva. Pero si yo recibo la orden de estar aquí y decido que voy a ir a ver qué pasa en Buenos Aires y juntarme otra vez con mi novia de no sé cuándo o con mi abuelita o hacer lo que... y bueno, ya me congregaré, entonces no estás usando los 10 talentos. Y Dios puede venir a decirte, ojo, que sabiendo hacer lo bueno no hiciste. ¿Dónde está tu provecho de esos 10 talentos? Yo quiero decirte una sola cosa. Y esto que te voy a contar no es una parábola, no es un cuentito, no es un... Yo era pastor en una iglesia antes de que existiera remar. Y estaba todo muy bien.
mi vida ordenada y yendo a los cultos jueves y domingos y las actividades religiosas. Tenía mi trabajo porque no veía otra manera de servir a Dios. Pero yo sabía, como el joven rico, que algo faltaba y decía, ¿cómo puede ser si hoy no hay reunión? Hoy que he hecho para el Señor, no he hecho más que dar vueltas y negociar y ganar dinero como cualquier habitante del mundo, como cualquier impío. No estaba lleno. Yo sabía, como el joven rico, que algo faltaba, aunque era salvo, pero mis talentos no estaban produciendo al 100%. Y yo oré durante muchos años diciendo, Señor, necesito una vida más comprometida contigo, que todo lo que haga en el día sea para ti, porque ¿para qué quiero hacer yo cosas para mí si eso no redunda en riqueza espiritual, ni tendrá jamás fruto que abunde en mi cuenta? Cuando yo vi allí en España una campaña evangelística y vi a Miguel Díez predicando, no por poner a remar allá ni Miguel Díez, es la obra de Dios. Y vi a Miguel predicando el evangelio y lo vi en ese mismo día orar y sanar por una persona que tenía una pierna totalmente rígida y que andaba rengo así, que cartoneaba. Yo dije, aquí se mueve el Espíritu Santo. ¿Aquí qué pasa? Esto es lo que yo estaba buscando. Me acerqué a la mesa de información y me quedé perplejo. Porque la chica que estaba ahí me dijo, sí, nosotros vivimos en comunidad, tenemos unas casas allí en el País Vasco, un valle entero y nos dedicamos solamente a servir al Señor. Y no nos falta de nada, al contrario, tenemos recursos para todo y para todos. Damos de comer al hambriento y vestimos al desnudo y de beber al sediento y cubrimos al forastero, etcétera, etcétera. En ese momento cayó sobre mí el Espíritu Santo y dije, eureka, lo encontré, esto es lo que yo estaba buscando. Digo, ¿cómo? Que tú te levantas por la mañana y el que está a tu lado es cristiano también y todo lo que haces en el día es para el Señor. Sí. Entonces dejé todo lo que yo tenía y me vine aquí. Si algún día encuentro una organización respaldada por Dios que esté más comprometida que esto, me voy allá. Pero es muy difícil, porque aquí estamos 24 horas al servicio de Dios. Ayer me llamaron a la 1:00 de la mañana, un problema en una ciudad, un asunto en otra. 24 horas, y si te llaman a las 6, lo mismo estamos, y a las 6 de la tarde, y a las 3, y a la 1:30, y no hacemos ninguna otra cosa fuera de nuestro servicio al Señor. Yo no quiero hacer ninguna otra cosa, porque quiero que haya fruto que abunde en mi cuenta, y porque si sabiendo lo que tengo que hacer, me invento una película y un plan B alternativo, ya me es pecado, porque el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. De cierto, versículo 40, respondiendo, ¿quién responde? ¿Quién dice? Respondiendo el rey, no José Zatarain, ni un apóstol, no, el rey responde a estas preguntas. Les dijo, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Dice Jesús, dejad que los niños se acerquen a mí. Hoy es el día del niño, o de la infancia. Ni un solo vaso de agua que dieseis a uno de mis pequeñitos quedará sin recompensa. ¿Dice sí o no? Amén. ¿Lo dice? Si no lo buscamos, sabes que lo dice. Nosotros hemos dado muchos vasos de agua a muchos pequeños y lo seguiremos haciendo hasta que vengan a buscarnos, porque no hay otra cosa más interesante que hacer, ni más importante que servir a Jesucristo. ¿Qué cosa harás
que sea más importante que servir a Jesucristo. A ver, dime. Alguno por ahí que me diga, yo tengo un asunto más importante. Nada, porque al final, cuando estés delante del Rey, y repito, esto no es un cuentito o una novela, esto es lo que va a pasar. Y entonces dirá también, versículo 41, a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, malditos. ¡Oh, qué terrible palabra! Que Dios te tenga que decir maldito. Yo no quisiera que mi padre me dijera, apártate de mí, maldito. Daría todo, absolutamente todo, por ser oveja y no cabra. Porque me diga, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Porque a estos, mira cómo les fue. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto está pesado, ¿no? ¿Alguno quiere ir con el diablo y sus ángeles, sus demonios? Al fuego eterno. Preparado para el diablo y para los demonios. No estaba preparado para nosotros. Ningún padre enviaría ahí a su hijo, ni prepararía tal lugar para que sus hijos pasen toda la eternidad, a perpetuidad, en ese sitio. Pero Dios no quiere a nadie obligado ni secuestrado en el cielo. Y no hay más lugares porque el purgatorio es un invento del Papa para que pagues misas y libres almas de un lugar que no existe, en la Biblia no está. Y si no está en la Biblia, es que no existe. No es el fuego eterno para nosotros, estaba preparado para el diablo y para los ángeles, pero estos van de cabeza. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste ni un vaso de agua, porque estuve desnudo y me dejaste desnudo, en bola. No me hiciste ni caso, porque fui forastero y no me amparaste, porque estuve en la cárcel y no fuiste a llevarme la palabra. Pero, ¿cuándo, Señor? Dirán estos. ¿Pero cuándo hicimos eso? ¿Cómo que? En Mateo 7, el otro día veíamos, versículo 21 al 23, no hace falta que lo busques, dice, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, hicimos sanidades, echamos fuera a muchos demonios, y el Señor les tiene que decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí, nunca intimé con vosotros. Sí, tuvisteis dones, estuvisteis en mi casa, en la iglesia, pero no fuisteis de los míos, apartaos de mí al fuego eterno. ¡Qué terrible! ¡Esto es terrible! Mateo 7, 21 al 23. Estuvieron en su casa, en la casa de Dios. Echaron fuera demonios, luego tenían el Espíritu Santo, porque nadie echa fuera un demonio, no se sujeta a ti, solo al Espíritu Santo. Pero no intimó con Dios. Tú no puedes decir, yo estuve en la iglesia 25 años, yo tengo certificado de haber asistido a 10.783 cultos. Eso no sirve. Apartaos de mí, nunca os conocí. Cuando la Biblia habla de conocimiento, de conocer, el esposo conoce a la esposa, el varón conoce a la mujer, son relaciones íntimas. Podrás haber estado en la iglesia, podrás haber sido convocado como las vírgenes necias que vimos el otro día, pero no llegaste a intimar con Dios. No tuvimos una comunión íntima con Dios. Así que por mucho que seas cristiano, evangélico, pastor o exorcista o profeta o salmista,
Si tu relación con Dios, si tu lámpara no está llena de aceite, si no has intimado con Dios, si no has conocido a Dios, si Dios no es lo más importante de tu vida, si no cubres con la fe las necesidades de los otros, perdóname, pero no vas a entrar. ¿Cuántos de aquí quieren ir al cielo? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos quieren entrar en el reino de Dios? Todo. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Mateo 25, para mí, uno de los capítulos más importantes de la palabra. Ahí nos revela todo. Dios quiere intimar contigo. Dios quiere que ya no vivas tú, que te mueras, que viva Él, para que dejes de hacer malas obras y hagas las cosas que el Señor quiere que hagas. Y que esa fe se exprese en obras. No que las obras salven, porque sabemos, Gálatas lo dice bien claro, que no es por obras, para que nadie se gloríe, para que diga, yo hice caridad, yo hice, bueno, lo que hice yo. No, tú no hiciste nada. Es que tú no puedes hacer nada para ser salvo. Lo tiene que hacer Dios. Pero una vez que ya has intimado con Dios, es un fuego que te quema por dentro y que te impulsa a hacer estas cosas. ¿Y qué dice el Señor? Por sus frutos los conoceréis. Estos son los frutos. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay teólogos que saben y rabinos que conocen toda la palabra y que no merece la pena ni sentarse a discutir con ellos porque te dan 1000 vueltas y son maestros de los maestros. Pero si no han intimado con Dios, si no hay un fruto de obras de esa fe, no podrán ser salvos. No podrán. Porque Dios exige para salvación una fe viva, no una fe muerta. Si tu fe no está viva, si tu lámpara no está llena de aceite, por mucho que seas una novia convocada y comprometida con Dios, si al final tu lámpara no tiene aceite, si tus talentos no han generado fruto, es que no eras, es que no has intimado. Tenías una religión, eras de remar. O eras de la iglesia de Pirulín, o tenías título de evangélico, no sé cuánto, el evangélico del año ahí colgado en tu habitación, pero la religión no salva, ni siquiera la evangélica, ni la judía, ninguna religión salva. Si tu fe no te impulsa a dejarlo todo y a servir a Jesucristo, si no te lleva a tomar la cruz de Jesús y morir a tus propias cosas y servirle al 100%, puede que seas cabra y no oveja. Porque la cabra parece oveja, pero no es. Tiene cuernitos. Y va por el monte a su bola y come de lo que le da la gana. Cabra nunca obedece. Y dice el Señor en Salmo 23 que Él es el que te guía a los verdes pastos. La cabra tiene su opinión y su visión de las cosas. Aquí aparta las cabras de las ovejas. Y al final termina diciendo la palabra, entonces... Versículo 45. Les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos, ¿a dónde? A ver. ¿A dónde? Al castigo eterno. ¿Quieres ir ahí? Yo no. ¿Y los justos? A la vida eterna. Yo quiero ir ahí. Yo no quiero ir al castigo eterno. Cuando yo era un niño, mi madre me ponía cara a la pared.
Eso era el escalón número 1 de la penitencia. Bueno, era pasable. La pared se distraía un poco, yo miraba la televisión de reojo. El escalón número 2 era la chancleta. Mi madre, experta lanzadora en chancleta, donde ponía el ojo, ponía la chancleta. ¡Fa! Allá iba. Allá iba. Eso era terrible. Y castigo número 3 en el top, el palo a la escoba. Yo temblaba y procuraba portarme bien por temor al castigo. Porque el palo de la escoba, amigo, te dejaba el trasero un buen recuerdo. Y eso me ayudaba a mí a portarme bien. Dios no quiere castigarte. No es que tengamos que hacer las cosas por miedo al castigo, aunque puede ayudar. Que hay algunos que no quieren el cayado, quieren la vara. Bueno, está ahí para corregir, es una ayuda, pero Dios quiere que hagas estas cosas por amor. Amén. Porque Dios es amor, no es castigador. Dios es amor. Pero claro, ¿qué dice la palabra? El mandamiento, el primero, el único, es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puede ser que haya pobres y un cristiano que tiene recursos para socorrerlos y los deje pasar? ¿Será un cristiano verdadero o es puro chamullo, pura religión? A eso es lo que Dios quiere llamarte, a que esas obras las hagas por amor, como expresión de la fe que vive en ti, del amor que una vez el Señor tuvo contigo, porque tú y yo éramos enemigos de Dios. Es fácil dar la vida por un amigo, porque claro, es mi amigo y no quiero, lo amo y no quiero que sufra, pero por un enemigo, ¿quién da la vida por un enemigo? Le va mal, le cabe, porque mira, se hizo justicia, se metió conmigo, ahora que se aguante con J. No, pero Dios, cuando yo era su enemigo, porque Dios dice que no es conmigo, es que contra mí, yo era enemigo porque no reconocía su soberanía, ni me había planteado nada, Él vino a morir por mí. Así que, ¿cómo no estar agradecido si el tesoro más grande de todo el universo me lo dio así cuando era su enemigo? ¿Cómo no atender a sus cosas? No podemos hacer como el sacerdote de la parábola del buen samaritano. ¿Recuerda la parábola del buen samaritano? Todo el mundo la conoce. Vio al herido de un rodeo, dijo, esto para los de remar cuando vengan aquí, un ciruja ahí, No, yo voy al culto que tengo prisa, que para eso soy cristiano. ¿Tengo que ir al culto? ¿O qué? ¿Es malo ir al culto? No es malo ir al culto, pero el hombre tiene necesidad, y si tú eres cristiano, ¿cómo dices que eres cristiano? Si viendo una necesidad y teniendo con qué cubrirla, pasas de largo. ¿Quién agradó más al Señor? No fui al culto, pero asistí a un necesitado. Di de comer, di de beber, amparé al forastero, vestí al desnudo, visité la cárcel. ¿Por qué? ¿Por miedo al palo de la escoba? No, porque es lo que me nace de mi corazón, porque mi naturaleza ha sido transformada y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y esas son las cosas que hace Cristo a través de mí. Y encima me premia anotándome en mi cuenta eso como fruto, porque muchos vasos de agua doy a mis
pequeñitos, porque son pequeñitos de Dios, y Dios me anota y me va sumando y sumando y sumando. Y cuando venga aquí al juicio de las naciones con todos sus santos ángeles y se siente en su trono de gloria, que me diga, muy bien, oveja, un talento te di, no lo escondiste ahí en el culto evangélico, sino que lo pusiste a trabajar. No hiciste lo que te dio la gana, sino que fuiste obediente. No fuiste una cabra saltando de peña en peña, sino que fuiste una oveja que cuando el pastor dijo, allí estuviste. ¿Quieres ser oveja de Dios? Ponte de pie y ofrécete a tu Señor Jesucristo, el que vendrá con sus santos ángeles a sentarse en el trono de gloria y a ver quién es oveja y quién es cabra. Nosotros somos ovejas por amor, amén. Porque las ovejas conocen la voz de su pastor y le siguen. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. ¿A dónde le seguimos? Donde haya verdes prados y buen fruto que pueda sumar en mi cuenta. Padre, te doy gracias, Dios mío, porque has depositado en nosotros la responsabilidad de servirte y nos has dado al menos un talento, lo cual es muchísimo porque tu tesoro es inmenso. Permítenos que tengamos la oportunidad de hacer lo bueno y que nuestro talento, nuestras habilidades y dones den fruto a 100 por 1 y que tú puedas premiarnos y que entremos en tu gozo, en el reino de Dios preparado desde antes de la fundación del mundo. Dios mío, no queremos ser cabras desobedientes e ir con el diablo. Ese no es nuestro lugar, ese no es nuestro sitio, Padre. Permítenos que hasta que tú vengas a buscarnos, tengamos oportunidad de dar de comer al hambriento, de dar de beber al sediento, etcétera, etcétera. Y de que podamos agradarte y poner en marcha nuestra fe y que nuestro barco no se quede en el puerto sin hacer nada, pudriéndose, sino que salga bogando mar adentro a pescar los tiburones y rescatarlos de esas aguas. Padre, queremos comprometernos en esta hora y decirte, aquí estamos, Dios, para que tú nos uses, para que tú nos transformes, para que anules nuestra voluntad y solamente se haga la tuya, que ya no viva yo más, sino que seas tú el que viva en mí y que vaya como un ángel santo a hacer tu voluntad sin rebelión y sin egoísmo, a servirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesucristo hacemos este compromiso como un solo hombre de servirte todos los días de nuestra vida y que nuestra vida sirva para que tu gozo sea completo, podamos entrar en el reino de los cielos. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.